Buenos días. Es un gusto estar aquí frente a ustedes para dar esta reflexión acerca de nuestros derechos que tenemos como seres humanos. Que sí tenemos derechos, pero a veces exageramos en demandar, en exigir, en creer que todo se nos tiene que dar en el momento que nosotros queremos. Esto que voy a compartir hoy con ustedes lo tomé o es tomado del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Todos creemos que tenemos derechos en un sentido en que a veces creemos que tenemos la libertad de hacer lo que nos venga en gana porque tenemos esos derechos. Voy a leer aquí un poquito acerca de lo que trata esto. Dice, en un sentido, esta mentira está en el centro de la que dio inicio a todas las demás. Estoy compartiendo, como dije al principio, de las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. La primera mentira que se le hizo creer a la primera mujer, que fue Eva, fue que la serpiente se burló de Eva al sugerirle que Dios la estaba defraudando, que ella tenía derecho a mucho más de lo que Él le había querido dar. Esa semilla que sembró primero en el corazón de Eva echó raíces profundas en la raza humana y desde entonces ha brotado en los corazones de hombres y mujeres en toda la humanidad. La idea de que tengo derechos ha sido la fuerza impulsora de un sinnúmero de guerras, revoluciones, demostraciones, protestas, huelgas, iniciativas. A veces, como decía al principio, tomamos ese derecho para a veces cometer hasta delitos o actos de vandalismo. A veces cuando se celebra el Día de la Mujer, en vez de que la mujer, valga la redundancia, esté representando a la mujer con dignidad, hay mujeres que, por ejemplo, en la Ciudad de México, hacen todo tipo de actos vandálicos, destruyen, queman, destruyen negocios, quiebran ventanas, encabezan peleas y protestas que a final de cuentas no les dan los beneficios que ellas reclaman. La idea de tengo derechos provoca gritos, disturbios en las calles, cierres de emergencia, guerras en las redes sociales, peleas, escandalosas divisiones en las iglesias, reñidos divorcios y mucho más. No quiero decir que no existan medios legítimos para protestar contra la injusticia o emprender acciones para luchar contra los males de la sociedad. Nuestro Dios escucha el clamor del pobre y del menesteroso. Él se interesa por los oprimidos y espera que su pueblo sea partícipe de sus intereses y haga justicia a favor de los indefensos y oprimidos. Sin embargo, la naturaleza humana busca lo suyo y es exigente y siente que tiene más derechos de los que realmente tiene o tenemos. Y para eso que cuanto más derechos humanos tenemos, más sentimos que debemos de exigir.
A mediados del siglo XX se les dijo a las mujeres que exigir sus derechos sería su boleto a la felicidad y libertad. Después de todo, si no defiendes tus derechos, nadie más lo hará. Esos primeros días del movimiento de liberación femenina te pueden parecer un asunto del pasado distante. Después de todo, ¿acaso no se lograron los objetivos? Algunos sí, pero otros no. Y solo, como decía, solo han servido para más disturbios, más odios, a veces odios raciales, porque cada quien defiende sus derechos. O sea, no es cosa del pasado. Sin embargo, la mentalidad que produjeron en nuestra cultura occidental sigue todavía muy presente. Esto es lo curioso, aún en aquellos lugares del mundo donde se disfruta de riqueza, prosperidad, derechos humanos sin paralelo, parece que las personas no son mucho más felices, si es que lo son. Por el contrario, han aumentado la descortesía, el rencor y la discordia. Es muy probable que la exigencia egoísta de los derechos haya aumentado más el descontento y la infelicidad que la satisfacción profunda y duradera. Día tras día escuchamos a mujeres que reconocen que exigir sus derechos no produjo los beneficios prometidos. O sea, muchas veces creemos o nuestra actitud de tengo mis derechos ha provocado muchos problemas dentro de los matrimonios y mucha infelicidad. A veces pensamos que el exigir nuestros derechos es como o divorciarnos o pelear o exigir. Es como que vamos a obtener la llave de la felicidad, pero cada vez que exijo mis derechos y mi libertad, me siento feliz por haberlo logrado o por un momento, pero pronto me hundo en la desesperanza porque lo que yo creía que al divorciarme iba a ser muy feliz o que me iba a encontrar otra relación perfecta, no resulta. Como no ha resultado en todas las protestas y todo lo que se ha hecho en nombre de exigir los derechos. El hecho en las relaciones exitosas y las culturas saludables no se construyen sobre la exigencia de los derechos, sino la cesión de los mismos. Aún las normas de tránsito reflejan este principio. Nunca encontrarás una señal que diga pase usted primero. Más bien, siempre dicen ceda el paso. Dice, las señales nos indican que debemos ceder el paso. De ese modo, la circulación funciona mejor y también es así como la vida funciona mejor. Con todo, la idea de exigir nuestros derechos está en el aire que respiramos. Los disturbios y rebeliones de cada día surgen de una filosofía que promovía los derechos. Dicha filosofía ha impregnado sutilmente nuestra cultura cristiana, se ha infiltrado en nuestras conversaciones, ha moldeado nuestra visión de la vida. Hoy día damos por sentado afirmaciones como tenemos derecho a ser felices, comprendidas, respetadas, amadas, valoradas, etcétera, etcétera. Tenemos derecho a cierto nivel de vida. ¿Por qué si la otra tiene? ¿Por qué yo no voy a tener? Posiblemente exigamos al esposo a que nos dé una mejor calidad de vida. Pero, ¿cómo? Si los recursos no alcanzan, eso crea problemas y a veces hasta divorcios. Tenemos derecho a ganar igual que los hombres. Y sí, es cierto, pero muchas veces nos enfrascamos o nos involucramos en pleitos laborales que a veces lo único que llevan es a despido.
Tenemos derecho a gozar de compañía y romance. Ha pasado en muchas ocasiones que matrimonios, hombres, mujeres, que tienen un compromiso con su esposa, con su esposo, se fijan en otra mujer, diciendo tengo derecho a ser feliz, y acaban en divorcio porque se olvidaron del compromiso que contrajeron con el hombre o la mujer que escogieron para toda la vida. No es ese es el camino, no es el camino de tengo derecho. Si ya tenemos compromisos, debemos de respetar lo que contraímos un día ante Dios, de ser fiel y de muchas veces tener una empatía por nuestro esposo o esposa, y ceder un poquito en lo que nosotros creemos nuestros derechos. Y lo más importante de todo es que si no salen las cosas, o si sentimos que se vulneran nuestros derechos, tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a despotricar de las personas o ahora en las redes sociales. Tenemos derecho a insistir en defender nuestros derechos. En el Antiguo Testamento, el profeta Jonás, en el libro de Jonás, ilustra la tendencia humana de exigir derechos y enojarse cada vez que esos derechos no son como yo quiero, como yo deseo. Jonás creía que tenía derecho a despreciar a los paganos habitantes de Nínive. Después de todo, eran un pueblo salvaje y temido por todas las naciones en derredor. Jonás sentía que tenía derecho a hacer lo que Dios le había mandado en el lugar que se le antojaba. Tenía derecho a contemplar el juicio de Dios sobre los habitantes de Nínive. O sea, Jonás solo pensaba en él. No pensaba que ahí había 120,000, más, dice el libro de Jonás, que había más de 120,000 personas y que tenían mucho ganado. Había niños, había mujeres, era un pueblo, aunque se había desviado era un pueblo pagano que estaba lejos de Dios. Dios aún así tuvo misericordia de ellos. Perdón, voy a tomar agua. Tuvo misericordia de ellos, y aunque había mandado al profeta anunciarles que si no se arrepentían iba a haber una destrucción, él, cuando vio que Dios tuvo misericordia de ellos, se enojó en gran manera, y de tal manera estuvo tan enojado que hasta deseó morir. Dios, al ver la manera opuesta que él esperaba, se enojó tanto que le rogó a Dios que le quitara la vida. El Señor, por su parte, no consintió los sentimientos heridos de Jonás, ni trató de conectar su ego. Antes bien, confrontó al enfurecido profeta por exigir sus derechos y le dijo: tienes razón de enfurecerte tanto. En el capítulo 4:4, dice: Jonás se negó a responder la pregunta. Además, se instaló en las afueras de Nínive, se construyó un refugio temporal y se sentó a esperar y ver a Dios si cambiaba de opinión y si destruía la ciudad. Por su benevolencia y misericordia preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la planta de calabazas. ¿Ves cómo las emociones de Jonás dependían por completo de lo que él consideraba el respeto de sus derechos?
Cuando Dios extendió su misericordia a los paganos, a quienes Jonás detestaba, se disgustó y enojó. Y cuando Dios le brindó la comodidad de un refugio del ardiente calor del sol, Jonás se puso dichoso. O sea, estoy pensando, Jonás solo estaba pensando en él, que Dios destruya a los paganos, pero qué bueno que mandó esta planta que creciera, que me está protegiendo del calor. Sin embargo, su felicidad duró mucho, pues a la mañana siguiente Dios envió un gusano que hirió la calabacera hasta que se secó. Luego envió un viento recio y sol que quemó a Jonás hasta desfallecer. Una vez más el deprimido profeta deseó morirse y una vez más Dios cuestionó sus derechos. Tienes razón de enfurecerte, tanto por la planta. Claro que la tengo, me muero de rabia. Lo triste es que la historia de Jonás es muchas veces similar a la mía. Con demasiada frecuencia descubro que me siento molesta y turbada cuando las cosas no salen como yo quiero. La única salida a esa montaña rusa espiritual es ceder nuestros derechos a aquel que a la postre tiene todos los derechos. Esto es algo que hacemos una sola vez. Dios nos dejó aquí en ejemplo en Filipenses 2, 6, 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dios se despojó de su divinidad. Dice ahí, no escatimó siendo Dios. Él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz por nosotros. La palabra dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Si nosotros nos enojamos y exigimos nuestros derechos, no va a pasar nada. Hay que dejarle todas nuestras cargas a Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Gracias, y pues con eso los dejo. Dios los exaltará cuando sea tiempo.